pero este retiro no lo voy a hacer con el tema de la Inmaculada, sino continuando con la temática que llevo tratando los meses anteriores y que quiero que sea el tema general de todo este curso. Comenzamos, eso sí, como siempre, con una oración poniéndonos bajo la protección del Señor y de la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Cuando intentamos transmitir la fe, incluso a los nuestros, en una época como la nuestra, lo que experimentamos es un rechazo procedente de personas, repito, incluso los nuestros, que se consideran superiores a nosotros, que te miran por encima del hombro, que piensan que se lo saben todo y que tú, por tener fe, eres alguien atrasado, de otra época, poco racional, una persona casi equivalente al que cree en el valor de la patita de conejo como signo de buena suerte. Esta generación en la que vivimos, ya lo he comentado en las meditaciones precedentes, no ha surgido de la noche a la mañana ni por casualidad. Llevamos siglos de destrucción deliberada, programada, del tejido religioso, y no solamente del tejido cristiano, de la sociedad en la que vivimos. Hablo en general de Occidente. No sucede igual, por supuesto, en otras partes del mundo. Bueno, Asia o África tienen una historia en el aspecto religioso distinta. Pero Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá y también toda Hispanoamérica llevan siglos sufriendo el ataque pernicioso, deliberado, científicamente calculado para destruir el sentimiento religioso de los habitantes. Hice un análisis de esto en la primera meditación de este curso, cómo el sentimiento religioso es innato al ser humano, desde el origen de la humanidad existe, y cómo se ha podido llegar a esta situación inédita en la historia de la humanidad, no solamente en la historia de los 2000 años del cristianismo, sino en la historia de la humanidad, inédita en la cual la mayoría de la sociedad, la mayoría de los habitantes son ateos o agnósticos, indiferentes o agresivos ante el hecho religioso, de una forma especial ante el catolicismo. ¿Cómo se ha llegado a esto? Y han conseguido que estas personas que nos rodean, incluso los nuestros, que son de nuestra sangre, que les hemos transmitido la fe, que han sido piadosos una etapa de su vida, la infancia o la adolescencia, incluso ellos no solamente están alejados, sino que son hostiles, te miran con superioridad, cuando no con burla o con agresividad, aunque sea de palabra solamente. ¿Cómo tenemos que evangelizar en este contexto? Les decía el primer día que me hago una idea, poniendo un ejemplo
un ejemplo que no es perfecto, desde luego, de qué es lo que tendríamos que hacer si tuviéramos que vender un producto. En este caso, regalar el producto, pero como ejemplo, ¿qué tendría yo que hacer si tuviera que vender un producto? Primero tendría que hacer un análisis del mercado. Es decir, ¿este producto tiene demanda? ¿Me voy a ir a vender frigoríficos al Polo Norte? Pues tiene poca demanda, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo tengo yo que vender este producto? Tengo que saber si hay un mercado. Un mercado lo hay. Pequeño, pero lo hay. Bueno, una vez que sé cuál es el mercado, tengo que ver qué expectativas tienen los posibles compradores del producto. O dicho de otra forma, ¿qué lenguaje tengo yo que utilizar para que esas personas indiferentes o hasta agresivas hacia esto que yo les ofrezco, qué lenguaje tengo que utilizar para que les interese, para que les llame la atención y puedan decir, esto que creí yo que conocía, resulta que es nuevo para mí? Y lo primero que yo tengo que hacer es ofrecer el producto. Una vez que ya sé a quién y sé el lenguaje, ahora tengo que ofrecer el producto, vender el producto, ¿vale? Luego tendré que decir el precio. El precio nunca hay que ocultarlo. Pero no es lo primero que dices, ¿no? Tú vas a comprarte un automóvil y el vendedor de automóviles no te empieza diciendo, este automóvil vale 30.000 euros. Te empieza diciendo, fíjate qué maravilla de automóvil, tiene esto, lo otro, lo demás acá, lo demás allá, es tal, ¿no? Y tú, cuando ya estás tú entusiasmado con el automóvil, dices, el coche de mi vida, dices, son 30.000 euros, ¿vale? Entonces, no te puede ocultar lo que cuesta el automóvil, porque al final hay que pagarlo, ¿eh? Pero no te lo dice lo primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Repito, hay que saber el lenguaje, qué tengo que decir para que a esa persona le interese, y luego tengo que presentar el producto. Vamos a describirlo. Eso es lo que empecé a hacer en el último retiro del mes pasado. El producto aquí es la fe, nuestra fe. O dicho de otra forma, Dios. ¿Quién es Dios? Porque quizá uno de los problemas con que nos encontramos es que no estamos dando una voz única sobre quién es Dios. Seguramente que te encuentras con sacerdotes que te definen a Dios o te presentan a Dios de una forma distinta, a veces opuesta a como lo pueda presentar yo. Entonces, bueno, para mí, y creo que hasta ahora, para la Iglesia, ¿quién es Dios? Hay que decirlo. Es decir, hay que presentar honestamente el producto. ¿Quién es Dios? No ocultarlo. Luego veremos el costo. El costo es la moral, la ética. ¿Quién es Dios? Y dije, primero, Dios lo vemos por la revelación. Primero de todo, Dios es el creador, es el todopoderoso. Son nociones esenciales de nuestra fe. El creador, esto no existe por casualidad. Hay un plan creador. Hay alguien que ha hecho esto, que nos ha hecho a nosotros, que ha hecho las estrellas, que ha hecho desde la pequeña y humilde flor hasta las maravillosas montañas, las galaxias. Esto no existe por casualidad. Dios es el creador. Este creador es todopoderoso. Y eso significa que este creador es más fuerte, todopoderoso, es más fuerte que cualquier otra fuerza. Y como este creador todopoderoso es amor, es el bien, es más fuerte que el mal. Eso significa que el bien es más fuerte que el mal y que Dios es más fuerte que el demonio. Esta es nuestra fe. Y dije, esta creación, que es el inicio de todo, le confiere a Dios un carácter, el señorío. Dios es el Señor, es el Señor.
no es un cualquiera, no es un igual. Está por encima de mí, es el Señor. Y tengo que decirlo, es el Señor. Es más grande que yo. Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo no soy Dios y eso tiene grandes consecuencias, las veremos después. Tú tampoco eres Dios y también eso tiene consecuencias. No pretendas ocupar el lugar de Dios porque no eres Dios. Y yo no soy Dios y no puedo ocupar delante de ti el lugar de Dios porque no lo soy. El único que es el Señor es el Creador, el Dios Todopoderoso. Y hay además otra característica de Dios. Todo esto es Antiguo Testamento, Otra característica de Dios es juez. Juez. Es una característica extraordinaria. No sé por qué tiene tan mala fama, porque ciertamente hay jueces corruptos, pero yo conozco muchos jueces que son honestos. Dios es juez y un buen juez, pero eso significa que hay juicio. Si hay juez, hay juicio. ¿Y qué significa que hay juicio? Significa que que es un corrupto, un delincuente, que se ha hecho rico con el tráfico de drogas o con el tráfico de mujeres, que ha engañado al resto de los hombres, será juzgado un día. Ha podido engañar a todos, pero será juzgado un día. Es juez. Es juez, un juez justo, un juez insobornable. Y por lo tanto, va a ser juzgado, y yo también. Otra característica de Dios, todo esto es la meditación del mes pasado, otra característica de Dios, de este Dios creador, todopoderoso, Señor, juez, Dios es misericordioso. ¿Cómo se compagina? Pues es muy sencillo, ¿no? La justicia es una cosa y la misericordia es lo que viene después de la justicia. El juez te dice: estás condenado a 5 años de cárcel. Y a continuación el juez te puede decir: pero te doy un indulto. Te ha juzgado, te puede dar un indulto. Este juez misericordioso te dice: has obrado mal, pero te dice: si estás arrepentido, te perdono. Pero lo que has hecho está mal, Lo que has hecho no está bien. Has obrado mal. Si estás arrepentido, te perdono. Vale. Juez, justo y misericordioso para aquel que pide misericordia. Hasta aquí el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Uno dirá, bueno, pues con todo esto que ha dicho, parece que no hay mucho más, ¿no? Porque hasta es misericordioso. Eso significa que el concepto de Dios como misericordia no es exclusivo del Nuevo Testamento. Efectivamente no lo es. Basta con ver los salmos o con leer a los profetas. ¿Qué enseña Jesús? Que este Dios, con todas estas características, es Trinidad. Y bueno, esto no es importante, esto es importantísimo. Dios es Trinidad. Dios es uno, solo hay un Dios. Pero son 3 personas distintas. Oye, ¿esto qué significa? El valor de la unidad. Dios es uno. Pero el valor de la diferencia, el respeto a la diferencia. Unidad no significa uniformidad. Yo soy distinto de ti. Es una riqueza para mí que tú seas distinto que yo.
Es una riqueza para ti que yo sea distinto de ti. El Padre no anula ni quiere anular al Hijo o al Espíritu Santo. Unirá y respeto a la diferencia. Esto es revelación de Jesucristo y nos da una forma de entender el mundo y las relaciones humanas. ¿Qué otra cosa nos enseña Jesús? Que este Dios, que tiene todas esas características, es sobre todo y por encima de todo amor. El concepto de Dios amor ya estaba también presente en el Antiguo Testamento. Por amor crea. Por amor sostiene lo creado. No solamente crea y abandona, sostiene lo creado. Por amor vence al mal. Por amor juzga para salvar al inocente. Por amor perdona. Pero ahora este amor de Dios lo vamos a ver de otra manera. Dios amó tanto al mundo que hizo nacer a su Hijo y lo entregó a la muerte para la salvación del mundo. Ya es la plenitud del amor. Ya no es el Dios de las estrellas siderales a años luz, sino que es el Dios que se hace bebé en una cueva de ovejas, que anda por nuestras calles, que tiene hambre, frío, sueño, que llora, que ríe, que sufre, que muere. Es el Dios con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la salvación del mundo. Hasta ese punto llega el amor de Dios. Y esto da una medida distinta a ese amor divino. ¿Por qué? Porque siempre te vas a preguntar, inevitablemente, ¿por qué si Dios existe, es el Todopoderoso y es amor, por qué sufro? ¿Por qué muere esta persona? ¿Por qué esta catástrofe? ¿Por qué este tirano está haciendo tanto daño a ese pueblo que sufre por culpa suya? ¿Por qué Dios permite el mal? Esta es una pregunta que no se hacen los que no creen en el amor de Dios. Pero es la pregunta que nos hacemos inevitablemente los que creemos en el amor de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Y la respuesta de Jesús no es la respuesta que satisface como si nos diera una ecuación a nuestra inteligencia. La respuesta de Jesús es: Dios te ama, nace por ti y muere por ti. No entiendo por qué permite el dolor, pero Él sufrió el dolor. No entiendo por qué esta persona muere, pero Él murió. No entiendo por qué este tirano vence, Él sufrió al tirano. La respuesta de Jesús es otra cosa, no es la que nos esperábamos. Quizá no es la que nos gustaría, pero es otra cosa. La respuesta de Jesús es: fíate, confía, fíate, que es lo que Jesús hace en la cruz. Pregunta, ¿son nuestras preguntas? ¿Por qué me has abandonado? ¿Son nuestras preguntas? ¿Por qué permites esto? Y responde, Él responde. No porque se oiga una voz del cielo que dé una respuesta a la pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que el propio que ha hecho la pregunta, como Dios que es, da la respuesta. Distinta a la que esperábamos, pero da la respuesta. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo confío en ti. La entrada del Hijo de Dios en la historia vino con esta frase pronunciada por una mujer: yo confío, aquí está la esclava, hágaseme según tu palabra. Fiat, me fío. La salida del Hijo de Dios de la historia
vino con esta misma frase: yo confío, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo me fío de ti. Por tanto, el Señor nos está dando la posibilidad de unir el concepto de Dios amor con la existencia de problemas y sufrimientos para cuyo origen y cuya causa no encontramos una explicación. Yo, Señor, confío. ¿Qué más nos aporta Jesús? Nos aporta algo esencial que vale más que la salud, que el dinero, que la solución de todos los problemas que pudiéramos tener. ¿Qué nos aporta Jesús? La certeza, sin ningún tipo de duda, de que hay vida eterna. Esto vale más que cualquier cosa. Decimos, si Dios es amor, ¿por qué me permite sufrir un cáncer? Si Dios es amor, ¿por qué ha permitido que muriera esa persona? Si Dios es amor, ¿por qué no tengo trabajo? Si Dios es amor, ¿por qué este tirano está haciendo tanto daño a miles de personas? Pero al final, si no tuvieras cáncer, ese cáncer, ¿ibas a vivir eternamente? No. Si tuvieras trabajo, maravilloso trabajo, ¿ibas a vivir eternamente? No. Si en vez de tener a ese horrible tirano, tuvieras a un gobernante excelente que se preocupa de verdad del pueblo, alguno habrá habido en la historia, ¿no? Bueno, ¿ibas a vivir eternamente? No. ¿Qué es lo que te aporta? Muere diciendo, me fío, y resucita. Esto no tiene precio. Es más valioso que te cure el cáncer, que te den un trabajo, que te diga que te quiere mucho la persona a la que tú amas, o que vivas en una sociedad maravillosa, idílica, que es la que prometen ante las elecciones todos los políticos de la historia. Hay vida eterna. Y esto no es una promesa, un sueño, no es un anuncio electoral. Es un hecho histórico. Cristo resucita. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Todo ese contenido del Antiguo Testamento llevado a su plenitud, la plenitud de la revelación. ¿Qué me enseña? Que Dios es amor, hasta el punto de entregar a su Hijo por mí. Que la unidad es un valor y que el respeto a las legítimas diferencias es otro valor que hay que tener en cuenta. Que tengo que aprender a convivir con personas distintas, pero evitando que esas diferencias rompan la unidad. ¿Qué me enseña? Me enseña a confiar en Dios, a confiar, a abandonarme, a aceptar que no lo puedo tener todo claro, pues que hay momentos en la vida en que no entiendo y que tengo que convivir con ese suelo que no es sólido, como cuando San Pedro andaba sobre el agua, con el suelo de la duda, que tengo que aprender a andar sobre el agua, diciendo, Señor, yo confío en ti. Y me enseña, sin ninguna duda, que hay vida eterna, que hay resurrección, que la muerte no es el final. Vamos a volver atrás. Ya tengo presentado un resumen de nuestra fe. Y ahora, ¿cómo le digo yo a al que le quiero vender el automóvil? ¿Cómo le digo yo que este automóvil, que ya le he presentado sus condiciones, le conviene comprárselo? Pues tengo que ir paso a paso. Yo te he dicho, Dios es el creador. ¿Y por qué te beneficia eso a ti? Porque el lenguaje que entiende esta generación de ateos o de agnósticos
indiferentes o agresivos, el único lenguaje que entienden es el del interés. Este es su idioma. ¿Esto me interesa? ¿Esto me conviene? ¿Esto me ayuda? ¿Esto me beneficia? ¿Esto me viene bien? Es el único lenguaje que entienden. Pablo VI decía, años 60, hace 50 años, decía, nuestra generación ya no busca la verdad. ¿Quién busca la verdad? La verdad hoy ya no existe, todo es relativo. Nuestra generación ya no busca la verdad, decía Pablo VI, por eso no escucha a los maestros. Pero nuestra generación busca la felicidad y por eso escucha a los testigos. Nosotros tenemos que hablar el lenguaje de esa gente y decirle, mira, yo tengo fe, esta es mi fe. Y esta fe que yo tengo me ayuda mucho. Y te voy a explicar por qué. ¿De qué me sirve a mí creer que Dios existe? ¿De qué te sirve a ti creer que Dios no existe? Yo nunca estoy solo, tú sí. Ah, bueno, puedes estar rodeado de amigos, conocidos, parientes, coleguitas. Paja que se lleva el viento. En la vida, y sobre todo en el ocaso de la vida, yo nunca estoy solo, nunca. Puedo estar solo, un ermitaño en la cima de un monte, yo nunca estoy solo. ¿De qué me sirve entonces creer que Dios existe? Ha desaparecido de mi vida la soledad. Esto es extraordinario. Ya estamos ante el primer beneficio de la fe. Tú estás solo, yo no. Y estoy rodeado, te dirá, de gente que me ama. Oye, qué suerte tienes. Bueno, pero imagínate que es verdad. Vale. Estás rodeado de gente que te ama. ¿Te amarán siempre? ¿Te amarán mañana? ¿Te amarán cuando envejezcas? ¿Te amarán cuando seas pobre? ¿Te amarán si tienes Alzheimer o demencia senil? ¿Seguro? ¿O te dirán eso tan recurrente, cariño, ya no siento nada por ti, ahí te quedas? O papá, qué viejo te has hecho y qué pesadito eres, Yo nunca estoy solo, tú sí, estás solo. Y este es un beneficio de la fe, el primero. Dios es el creador, existe y es el creador. Y esto significa que este Dios creador, todopoderoso, es más fuerte que el mal. O sea, tú crees que hay una fuerza en la naturaleza que es mala. El famoso yin y yang de los orientales. Y que ambas fuerzas son iguales. Y quizá tengas la tentación en algunos momentos de tu vida, o en muchos momentos de tu vida, de adorar al mal, de servir al mal. No porque pienses, porque no tienes fe, que el mal es una persona, el demonio, no tienes fe. Pero sí crees que el fin justifica los medios. Y que por lo tanto, en ese momento de tu vida, para progresar en tu carrera, para hacer un negocio, puedes dejar de lado la ética. Estás adorando al mal. No tienes un principio ético que esté por encima de tu interés, sino que como tú estás solo, tú te das a ti mismo tus principios éticos. Y por lo tanto, en un momento determinado, o en muchos, te pones a adorar al mal, pensando que adorando al mal, haciendo el mal, que es adorar al mal, vas a conseguir un mejor puesto de trabajo. Vas a conseguir que esa persona te quiera a base de haber mentido, haber engañado, haber encubierto algo. A mí no me pasa eso. Yo sé
que el bien es más fuerte que el mal. Y por lo tanto no adoro el mal. Eso no significa, por desgracia, que no haga el mal. Pero sí significa que sé que ese mal que he hecho es mal. No me engaño. He obrado mal, lo sé. Tengo conciencia. Tú no. Tú te has hecho tu conciencia. Tú te has justificado. Tú has dicho que lo que te conviene es bueno. O te lo han dicho y te lo has creído. Creo que lo podemos ver fácilmente en cómo ha evolucionado, por ejemplo, la aceptación social del aborto. Muchos de nosotros somos testigos en nuestra corta vida de cómo el aborto era algo que rechazaba prácticamente toda la sociedad. No solamente era considerado un pecado, sino un delito. Y después se ha ido progresivamente hasta transformarse en un derecho. De un delito a un derecho. Y esas personas concretas, no solo los hijos de esas personas o los nietos, sino esas mismas personas que consideraban el aborto como algo malo, hoy son acérrimos defensores del aborto. ¿Cómo es posible? Porque esas personas están a merced de lo que les han ido diciendo desde los grandes medios manipuladores de la conciencia. No tenían algo externo a ellos, Dios. Una conciencia externa a ellos, inviolable, insobornable, que les decía, eso está mal. Sí, pero eso está mal. Quien dice esto dice cualquier otra cosa. Es decir, oh, perdona, yo creo en el bien. Y creo que el bien es más fuerte que el mal. Y no voy a adorar el mal haciendo el mal pensando que voy a conseguir un resultado. No voy a aceptar que el fin justifica los medios. Y si alguna vez lo he hecho, porque soy un ser humano pecador, soy consciente de que he cometido un pecado. Y tengo que luchar para no volverlo a cometer. Y tengo que arrepentirme. Y tengo que levantarme. Tú no. Tú estás solo. No tienes a nadie fuera de ti, superior a ti, con la autoridad sobre ti. Tú eres tú. Eres tu autoridad. Tú eres tu Dios. Tú eres tu ser supremo. Tú eres el que decides. O crees decidir de forma autónoma qué es bueno y qué es malo. Y digo crees decidir porque no te das cuenta y te están lavando el cerebro continuamente. Dios es juez. ¿Por qué te beneficia eso tan antipático? Dios es juez. Parece que es lo menos beneficioso del concepto de Dios, ¿no? Dios es juez. Sí, pero es que el hecho de que exista un juez, primero, me hace andar con cuidado. Y segundo, cuando te molesta que Dios sea juez, ¿por qué es? Porque si estuvieras en el sector de las víctimas, ¿no te molestaría que existiera un juez? Si estuvieras en el sector de los que han sido robados, insultados, violentados, ¿no te molestaría que existiera un juez? Al contrario, dirías, gracias a Dios que hay un juez. Shakespeare lo dice muy bien en Hamlet, ¿verdad? Aún hay jueces en Dinamarca. La víctima agradece que existan jueces. Menos mal que hay alguien que aquí o allí, en la vida eterna, va a poner las cosas en su sitio. Oye, que me has robado la cartera. Oye, que me has agredido. Oye, y que te vas de rositas. Que nadie te dice nada. Que te llevas lo mío y con eso has sobornado o engañado al resto y no te pasa nada. Que la víctima soy yo. Por lo tanto, qué alegría que haya un juez.
Por eso, cuando a la gente le molesta que exista un juez, yo sospecho que es que le molesta porque tiene miedo a ser juzgado. Si tú sintieras que eres inocente, no te molestaría que existiera un juez. Dirías, gracias a Dios, que hay jueces que ponen las cosas en su sitio. Hay un juez. Este juez es insobornable. ¿Es malo o es bueno? Ahora, en España, con el gobierno sociocomunista que tenemos, han llegado a la conclusión de que se puede pasar de curso y da igual el número de suspensos que se tenga. Bueno, esa es la última reforma educativa, fantástico. Bueno, no importa que sepas o que no sepas, da igual. A ver, ¿tú qué quieres? Yo he venido por el título de médico, toma, aquí tienes el título de médico, ya está. Pero si nunca has cogido un bisturí, si nunca le has mirado la lengua al enfermo, si nunca has cogido un estetoscopio, da igual, título de médico, toma, ya tú ya eres médico, venga, campeón. Gracias, papá. ¿Y tú qué has venido? Yo he venido quiero ser arquitecto. Toma, arquitecto. Dice, pero si no sabes hacer una regla de 3, si no sabes lo que es una raíz cuadrada, lo que es una hemotecia, ¿pero qué me estás diciendo? Toma, arquitecto, venga, machote, tú eres arquitecto, ponte a levantar casas. ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ser ingeniero de caminos. Pues venga, que ingeniero de caminos y ponte a construir puentes y a hacer... Estamos perdidos, ¿no? Bueno, pues exactamente esto es lo que están haciendo los que dicen que ¿para qué vamos a hacer exámenes? ¿Y esto a quién beneficia? Dice, hombre, beneficia al niño, adolescente o universitario que no sabe nada de nada, o quizás sí sabe mucho de otras cosas, drogas, sexo y rock and roll, y que tiene un título que dice que es médico, ingeniero, arquitecto. Ni siquiera a él le beneficia. Porque en el caso de que hiciera una casa, Dios no lo quiera, la casa se hundiría porque es un inútil. Y no solamente mataría a un montón de inocentes, sino que él terminaría por ir a la cárcel. Por eso, Dios es juez. Tú no crees en el juicio de Dios, porque no crees en Dios. Yo sí. Y me ayuda mucho. Es un bien para mí. Lo mismo que es un bien para el alumno saber que tiene que hacer un examen. Uy, qué fastidioso tener que hacer un examen. Qué fastidioso. Y qué pesado. Qué incómodo. Cuánto odiamos los exámenes. Tengo 3 carreras universitarias. Es lo más pesado de la vida. Tener que examinarte. Qué horror. Qué mal me he sentido siempre con cada examen, al margen de la nota que sacaba después. Benditos exámenes sin los cuales no hubiera estudiado. O no hubiera estudiado lo mismo, ni mucho menos. Es un don para mí que exista un juez. Y es un don para el alumno y, por supuesto, para todos los que le rodearán en el futuro, que existan exámenes y que te digan, perdona, pero es que no sabes sumar. ¿Cómo te voy a aprobar las matemáticas si no sabes sumar? Pero vamos a ver, es que me estás diciendo unas cosas, quieres que te apruebe lengua y estás escribiendo lo mismo, hola con H que sin H, y te da igual si es la ola del mar que el saludo. Oye, perdona, pero es que no te puedo aprobar lengua. Hay un juez, y esto es bueno. Es decir, tenemos que ser capaces de convencer a estos que piensan que no tener fe es lo mejor de lo mejor, porque no tienes, como dicen los anarquistas, ni Dios ni amo. Dostoyevski decía que cuando uno no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Bueno, y que si Dios no existe, todo está permitido. Pues tenemos que convencerles de que justamente eso que ellos consideran bueno es lo peor que les puede pasar. Lo mismo que hay que convencer al adolescente, y seguramente es igual de difícil convencer al ateo que al adolescente, hay que convencer al adolescente de que tener exámenes es bueno para él.
y de que el hecho de que le puedan suspender es bueno para él. Porque con eso es probable por lo menos, que estudie y no suspenda. O por lo menos que aprenda algo. Termino con las bondades del Antiguo Testamento. Para la próxima, si Dios quiere, ¿por qué es bueno para nosotros tener la fe que nos enseña Jesucristo? Lo último que he dicho de lo que está revelado en el Antiguo Testamento. Dios es misericordia. Me gusta muchísimo este concepto. Me gustan mucho los salmos y me gustan mucho los profetas. Dios es misericordia. Hay tantos salmos bellísimos que hablan de la misericordia de Dios. Tantos. Dios es misericordia. Pero Dios no es tonto. El concepto de misericordia está tan manipulado que se ha convertido en una farsa con respecto a la verdadera misericordia divina. Dios es misericordia significa, en el Antiguo Testamento, en nuestra fe, y también en lo que nos enseña Jesucristo, que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Siempre. 70 veces 7, dirá Jesús. Tenemos nosotros que perdonar porque Dios te lo perdona a ti. 70 veces 7. En un día, Dios te perdona. ¿Con qué condición? Con que le pidas perdón. ¿Y por qué es bueno esto? Porque es bueno. ¿Qué tengo yo que tú, ateo, agnóstico, no tienes? Tengo una cosa esencial que es buena para mí. La humildad de reconocer que me he equivocado. La humildad de reconocer que tengo que corregirme. Que he metido la pata. Que esa palabra no la tenía que haber dicho. O que esa acción no la tenía que haber hecho. No sé si tú tendrás esa humildad o no. En mí es obligatoria. Y es un don para mí. Porque no solamente sé, por el juicio de Dios, distinguir el bien del mal y saber que me van a juzgar aquí y en la vida eterna, sino que sé que para que Dios me perdone, tengo que pedir perdón. Que para que Dios me perdone, tengo que estar arrepentido. Esto es extraordinario, extraordinario. Esto es la fuente del cambio, de la renovación. Nadie puede cambiar si no es consciente de que necesita cambiar. Y aún siendo consciente, cuesta muchísimo cambiar. Pero si no eres consciente, no vas a cambiar, nunca. La frase que dirás será, yo soy así. Y el que me quiera que me acepte como soy. La frase que dice un católico, un creyente, es yo soy así, por desgracia. Y tengo que intentar ser mejor de lo que soy. Es una diferencia esencial. Tú no luchas, yo lucho. Tú no te esfuerzas, yo me esfuerzo. ¿Conseguiré lo que busco? Probablemente no. Probablemente no. Pero conseguiré mucho más que si no hubiera luchado y no me hubiera esforzado. Y esto es un don para mí. ¿Llegaré a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto? No, por desgracia. No. Pero conseguiré mucho más que si no hubiera tenido la certeza de que me van a examinar y la certeza de que me van a perdonar, solo si pido perdón. Y solo si intento mejorar, solo si tengo propósito de enmienda, solo si estoy luchando cada día para cambiar. Esto es un don extraordinario. Pensemos en los que nos rodean. Sus argumentos, sus ataques, sus ironías. Y estemos preparados para darle la vuelta. ¿Tú
crees en el infierno? Sí. ¿Y en el cielo? Sí. ¿Y tú? ¿Tú no crees que hay nada? Fíjate, qué pena me das, porque seguramente vives el infierno en la tierra. ¿Tú crees que Dios te va a castigar? Sí, sí. Y también creo que me va a perdonar. ¿Y tú no crees que hay nada? Entonces tú a lo mejor haces el daño y no te arrepientes. Y yo sé que cuando hago daño tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón, tengo que devolver bien al que le he hecho mal y tengo que intentar no volver a hacerlo. Y así todo lo demás. Tener fe es lo mejor de la vida, lo mejor, lo más útil. Tener fe es la mayor suerte que puede tener un ser humano. La han tenido los hombres de las cavernas. La han tenido el hombre más primitivo que se puso por primera vez de pie sobre sus dos piernas traseras en las estepas de África. Han tenido fe y eran mucho más sabios e inteligentes que este hombre moderno, tecnificado, que en el fondo está solo y que él se dice a sí mismo que es más listo que los anteriores cuando no sabe, no tiene la sabiduría para poder vivir como un auténtico ser humano. Continuaremos, si Dios quiere, el mes que viene, meditando sobre el por qué es un don para nosotros tener la fe que nos ha enseñado Jesucristo. Hacemos ahora un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.